Hola jóvenes, buen día. Los saluda su profesora Cristina Márquez de Literatura. En esta videoclase vamos a estar hablando acerca del teatro isabelino, que es la última etapa que vamos a ver juntos acerca del teatro, entonces te pido que pongas mucha atención. El teatro isabelino es aquel que se realizó durante el periodo de reinado de la reina Isabel, precisamente en Inglaterra, pero también podríamos llamarlo teatro shakespeariano, ya que Shakespeare básicamente se llevó toda la atención en cuanto al teatro en este periodo, que fue aproximadamente de 1558 a 1625. Ya hemos hablado en otras ocasiones de William Shakespeare cuando platicamos más o menos la trama de Romeo y Julieta. Sin embargo, pues en este momento vamos a hablar un poco más a detalle acerca de este emblemático dramaturgo o escritor de teatro, ¿sí? Shakespeare se conoce por haber escrito muchísimas obras de teatro, tanto tragedias, comedias y tragicomedias. Eh, Algunas seguramente les sonarán mucho, les puse aquí los nombres de las más reconocidas, pero pues hay más. Por ejemplo, está Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, El rey Lear, entre otras. Em, Al principio, Shakespeare no tenía esta fama por la que lo conocemos hoy en día. Empezó haciendo teatro, digamos, para el pueblo, por así decirlo, para el simple entretenimiento. Su teatro tenía tintes muy poéticos, pero también que las personas comunes eran capaces de disfrutar y pues entender, ¿no? Es hasta que precisamente la reina Isabel es atraída a sus obras que empieza a tomar la popularidad que conocemos hoy en día, ¿no? Como que una vez que obtiene su aprobación. Tiene diferentes obras muy interesantes. Hoy nos vamos a enfocar hablando de Hamlet y Sueño de una noche de verano porque tienen en ellas dos soliloquios muy interesantes que me interesa que pues analicemos en esta videoclase, ¿no? Pero bueno, de Romeo y Julieta, como saben, ya la platicamos durante una sesión, entonces no me voy a enfocar en esa tampoco. Vamos a hablar un poco de Hamlet. Hamlet es una tragedia, ¿sí? Bastante famosa. Ustedes seguramente conocen la historia de Hamlet, ya que la película del Rey León de Disney es algo así como un retelling o una versión para niños, pues, de la obra de William Shakespeare desde este siglo. Entonces, para que vean cómo ha traspasado el tiempo la obra de Shakespeare, al menos en otros formatos, ¿no? Sin embargo, también se ha llevado al cine, me parece que incluso Mel Gibson hace de Hamlet, si no mal recuerdo. Entonces, pues es una historia muy conocida. Por si acaso no la conocen, pues se las voy a platicar rápidamente en cuanto a la trama, porque eso les va a ayudar para su actividad de más tarde. Pero pues en general la obra de Hamlet, también conocida como El Príncipe de Dinamarca, habla precisamente de Hamlet, el príncipe de Dinamarca. ¿Cuál es la historia? Va a haber momentos en que la voy a relacionar con El Rey León, porque como les digo, les va a ser más fácil de entender así, ya que es la misma base, ¿no? En sí. Entonces, bueno, el punto aquí es que el rey de Dinamarca, es decir, el papá de Hamlet, había sido asesinado, pero no se sabía por qué, por quién, más bien. Entonces, ante esto, obviamente Hamlet se encontraba muy triste, muy conflictuado porque habían matado a su papá. Para este momento él era un adolescente, entonces no podía tomar el poder. El siguiente en línea que pues podía hacerse cargo de Dinamarca era Claudio, el tío de Hamlet o el hermano de el rey, ¿no? En este caso, pues en la película El Rey León, ¿quién sería el tío de Hamlet o el tío de Simba? ¿No? Que Simba es el equivalente a Hamlet allá, pues sería Scar, ¿no? Entonces con eso ya se imaginarán qué es lo que pasó. Hamlet estaba muy deprimido por la muerte de su padre y además había una cosa que le incomodaba mucho y es que su tío Claudio no solamente tomó el poder del reino, sino que además desposó o se quedó pues como esposa a su mamá, o sea, la que anteriormente era cuñada de él, ¿no? Entonces esto también le estaba causando muchos conflictos personales a Hamlet, ¿no? Esto hacía que tuviera insomnio o que no pudiera dormir de estarle dando vueltas a todo esto, de imaginarse qué pensaría su padre si supiera lo que estaba pasando con su tío y su mamá, etcétera.
Dentro de estos insomnios, un día le parece ver a su papá y al principio no lo cree, pero después se da cuenta que sí lo está viendo, ¿no? Y pues efectivamente estaba viendo al fantasma de su padre. Cuando él habla de esto, las personas se dan cuenta, muchos piensan pues que Hamlet está loco, porque pues cómo iba a estar viendo fantasmas, ¿no? Y solamente lo veía él, entonces era todo un rollo esta parte. En El Rey León pues hacen referencia a esto cuando pues Mufasa se le aparece a Simba en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, primero Hamlet está contento pues de alguna manera de ver y poder hablar con su papá, pero su papá básicamente es de mijito, sí, mucho gusto en verte, pero necesito que te hagas cargo de algo. Sí, me asesinaron y me asesinó tu tío Claudio, ¿no? Entonces necesito que tomes venganza y te hagas cargo de lo que te pertenece, que es tu puesto ahora como rey de Dinamarca, ¿no? Esto a Hamlet le causa mucho conflicto porque, pues, para empezar, tiene que asumir que fue su tío el que mató a su papá, ¿no? Y además, pues ahora tiene que hacerse cargo de cobrar venganza por su padre y hacerse cargo de Dinamarca, cosas de las que él no se siente capaz, ¿no? Que las siente pues muy complicadas porque pues son complicadas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Hamlet a lo largo de esta obra muy conflictuado, sin saber qué hacer, si matar o no matar a su tío, si mejor olvidarse de todo y matarse él mismo, entra en muchos conflictos. Y esto lleva a uno de los soliloquios más importantes en la historia del teatro. Seguramente ustedes conocen este soliloquio, que ya saben, es como cuando el personaje habla consigo mismo en una obra. Por el inicio de la frase ser o no ser, esa es la cuestión, o ser o no ser, he ahí el problema. Se han hecho muchas traducciones de este monólogo, pero bueno, aquí tenemos una de ellas. Esa frase tan famosa es precisamente de la obra de Hamlet de William Shakespeare. Y es en un momento precisamente en que Hamlet se está cuestionando qué va a hacer y contempla dentro de esas opciones el suicidio, ¿sí? La frase ser o no ser es literal, ¿no? Es me mato o no me mato, sigo siendo o dejo de existir, ¿no? Entonces vamos a dar lectura a este soliloquio, que es parte de los diálogos de Hamlet, de esta obra, y después comentamos un poco más al respecto. Muy bien. Dice, ser o no ser, he aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? Morir, dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte. Cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida, he aquí la reflexión que de existencia a tan largo infortunio. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Hamlet en esta parte, no? Pues precisamente por qué sufrir tantas cosas en la vida si puede uno tomar armas contra ello y simplemente acabar con todo. Es decir, nos está hablando del suicidio y lo compara con el dormir, ¿no? Y con eso simplemente ya estar tranquilo. Pero después algo lo detiene cuando dice morir, dormir, tal vez soñar. Y es donde menciona que ese soñar es el obstáculo, porque uno no sabe qué viene después de la muerte, ¿no? Entonces Hamlet empieza a reflexionar con qué tal si tomo la decisión de no ser y viene algo peor después de ese no ser, ¿no? Viene algo peor después de la muerte. Vamos a ver cómo sigue reflexionando sobre esto. Dice, porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete?
¿Quién querría llevar tan duras cargas, sufrir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo después de la muerte? Esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, temor que confunda nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y así los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento, y las empresas de mayores alientos e importancia por esa consideración tuercen su curso y dejan de tener nombre de acción. Pero silencio, la hermosa Ofelia, ninfa, en tus plegarias acuérdate de mis pecados. Entonces, este es el cierre de lo que es el soliloquio de Hamlet. Como pueden ver, se sigue cuestionando, ¿no? ¿Quién aguantaría todas estas cosas terribles que pasan en la vida si no es porque tememos, ¿no? A lo que puede venir después. Y menciona precisamente que he ahí este dilema que tenemos que tendríamos si pensáramos en suicidarnos, ¿no? Al final hace mención de Ofelia. Ofelia era la novia de Hamlet, ¿sí? Y se preocupa mucho por él, claramente, porque piensa que se está volviendo loco desde la muerte de su papá. Hamlet es una tragedia, porque así como en las tragedias griegas, las cosas más absurdas y terribles que podían pasar, pasan. Esto también en ocasiones pasa en Hamlet. En una ocasión en que Hamlet ya se está decidiendo y cada vez se está enojando más contra su tío Claudio, le parece verlo o le parece escucharlo detrás de una cortina. Entonces lo que hace es tomar un cuchillo y a través de la cortina encajárselo en la espalda. El problema es que el que se encontraba detrás de la cortina no era Claudio, es decir, no era su tío, sino que era su suegro, el papá de Ofelia, ¿no? Para esto me parece que la mamá de Ofelia ya había muerto, entonces por culpa de Hamlet, ahora Ofelia era huérfana, ¿no? Tiempo después, cuando Ofelia se da cuenta de esto y de que fue el mismo Hamlet el que asesinó a su papá, toma ella misma también la decisión de suicidarse. Esta pintura es una pintura muy famosa que hace referencia al suicidio de Ofelia, ¿no? Que termina tirándose a un río. Entonces, pues precisamente aquí tenemos estos elementos trágicos, ¿no? De todo lo que sucede por estos hechos. Es una obra muy entretenida, si se pueden fijar, Shakespeare aprovechó, ¿no? Esto del personaje de Hamlet para crear un monólogo, un soliloquio que hiciera reflexión sobre la vida y la muerte. Y probablemente mucho de lo que encontramos aquí pues sean ideas propias de Shakespeare o cosas que él se cuestiona, ¿no? Vamos a regresar un poco a las obras y vamos a hablar ahora de Sueño de una noche de verano, que es una de las comedias que escribió Shakespeare. Sueño de una noche de verano trata de un grupo de adolescentes en el cual el amor no correspondido es la clave. ¿Por qué? Vamos a tener a 4 personajes principales: Helena, Hermia, Lisandro y Demetrio. Helena está enamorada de Demetrio y él al principio estaba enamorado de ella, pero una vez que ve a Hermia, se enamora de Hermia, ¿no? El problema aquí es que Hermia en realidad está enamorada de Lisandro, ¿sí? Y Lisandro sí está enamorado de ella, ellos se corresponden, ¿no? Pero pues básicamente esto del amor no correspondido es lo que va moviendo a esta obra de teatro. Dentro de esta obra de teatro hay un momento en que Hermia y Lisandro deciden huir juntos, deciden escapar, pues para poder vivir juntos su amor, ¿no? Y ante esto, cuando Helena se entera, por un lado estaba feliz porque pues ya no va a tener de contrincante a Hermia ahí mismo y probablemente tenga más posibilidades con Demetrio. Por otro lado, decide irle a Demetrio con el chisme para, aunque sea, ser más especial para él o que le agradezca, ¿no? Suena muy dramático, suena muy patético, pero saben, cuando estamos en un amor no correspondido, a veces hacemos cosas patéticas. Entonces, vamos a leer juntos lo que es el monólogo de Helena cuando está viendo toda esta situación y decidiendo avisarle a Demetrio. Para conocer la actividad y escuchar el monólogo, por favor, ve el siguiente video.